Partir el amanecer. Román Losinski. Por Éxitos. Son las 7:12 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Ya vengo, voy a sumarme a la ventana. Al menos en la Castellana no está lloviendo. Dígame usted si sigue lloviendo, por favor. No se puede escribir @rlosinski o por nuestra transmisión en YouTube. No parece estar lloviendo ya por acá, ¿no? Está como despejando. Poco a poco se ve algo de claro, más claro el cielo en la ciudad de Caracas. A ver, el conflicto del que hablamos ahora, que escribimos a diario a través de nuestros titulares y volvemos a mencionar hoy, entre Israel e Irán, ha provocado un aumento significativo en los precios del petróleo por lo que analistas dicen el temor de una posible interrupción del suministro en el Golfo Pérsico, especialmente en el tan famoso estrecho de Hormuz, por donde transita por lo menos 20% del crudo global. Algunos hablan de 21%, otros se animan a pensar que es un tercio, pero digamos que es 20% del crudo global, que ya es mucho, muchísimo. Aunque aún no se ha afectado directamente las exportaciones, pues esa tensión que está allí, esa tensión geopolítica, disparó el precio del barril, ha generado volatilidad en los mercados, y ya me voy a referir a esto. El viernes llegó a estar en $75 por barril. Es la mayor alza en los últimos años si se compara con el incremento que se dio al inicio de la guerra en Ucrania, producto de la invasión rusa en 2022. Fíjese, yo ayer a las 2 de la tarde revisaba los precios del petróleo. El Brent estaba en 73.43, el WTI en 72.16. Venían a la baja, pero luego, repito, haber subido a máximos en 6 meses. Sigue bajando. Acabo de revisar hace no más de 3 minutos. El Brent está en 72.82 y el WTI está en 71.25. Y uno al final entiende que así funcionan los mercados de cualquier producto. Y es hablar de petróleo, pero podría hablar de dólar, podría hablar de cualquier tipo de comida. En líneas generales, bienes y servicios se comportan así, digamos, van con el mercado cuando se dan esas libertades. Bueno, vamos ahora a analizar esto con Osvaldo Felizola. Él es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Osvaldo, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos, Román. Saludos a ti y a tu audiencia. Disculpen por no estar con ustedes en el estudio, pero la lluvia por aquí sí no me... Sí, sigue lloviendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Estoy ahorita en Celatillo, en la zona de Baruta, y estaba lloviendo. Y sí. Igual cuando salí de casa en la mañana. Oye, uno con este conflicto, Osvaldo, termina confirmando que nada es más cobarde que el capital, ¿no? Que los inversionistas necesitan garantías, que los mercados operan mejor en periodos estables. Entonces, bueno, luego de esta alza, luego de este pico de 75, vuelve a bajar, pero todo el mundo muy pendiente de lo que ocurra en esa zona y particularmente en el estrecho. ¿Qué te animas a pensar que puede ocurrir con el mercado? Digamos, si esta situación se mantiene, que no escala, pero que no cede. Bueno, hasta ahorita lo que hemos identificado, dada la situación, es que no han ocurrido ninguna falla ni destrucción de ningún equipo de refinerías ni nada de petrolero para producción y exportación de crudo por parte de NICO, es decir, la Empresa Nacional Iraní de Petróleo, por lo cual la producción de 3 millones, casi 3 millones de barriles que está produciendo actualmente Irán, pareciera ser que no se ha visto afectado y no se verá afectada. Israel ha sido muy claro que los bombardeos están ocurriendo específicamente en zonas políticas, dígase militares y de activos políticos, no de activos energéticos. De seguir esta secuencia como vamos, nosotros no esperaríamos una caída importante en la producción de crudo por parte de Irán. Claro, y uno entonces dice, ya va, me atrevo a preguntarme, ¿qué información manejará el viceprimer ministro de Irak cuando apunta a que los precios del petróleo podrían aumentar hasta $200 o incluso $300? ¿Qué estará viendo el viceprimer ministro iraquí para asomar siquiera esa cifra? Me atrevo a pensar que en ese momento lo que está considerando es que Irán pase a una posición un poco más extrema, por decirlo así, y cerrar el canal de Hormuz. Okay, ahí cortaría el 20% del crudo, no solamente del estrecho de Hormuz, el canal de paso entre donde pasa nada más y nada menos que el crudo iraní, el crudo kuwaití, el crudo iraquí, el crudo saudita y el crudo de Qatar, el gas de Qatar. Representa casi el 20% del crudo y que va justamente a mercados asiáticos, como el caso de China y la India. Estaríamos hablando de lo que son los principales consumidores, no tienen otras opciones
de crudo que no sean los del Medio Oriente. Claro, allí la importancia del estrecho de Hormuz, no solamente para el petróleo. Entiendo que gas es el otro producto que suele comerciar, que no es los únicos, pero sobre todo petróleo y gas, ¿no? Sí, esos son los principales, son las principales producciones que se tienen de esa región, de Qatar y Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué sigue siendo cuando el planeta apunta a una economía más verde, a energías renovables? ¿Por qué el sector energético sigue siendo tan sensible? ¿Por qué es el primero en reaccionar ante un evento como la guerra entre Irak e Israel o como ocurrió en su momento entre Rusia y Ucrania? Bueno, en este caso recordemos que el mundo se mueve con energía. Entendemos que estamos en un proceso de transición energética que va a requerir tiempo, pero es que todavía la densidad energética que tiene el petróleo y el gas es muy alta, sí, que no es comparable con el caso, por ejemplo, con energías eólicas o la energía solar. Y el tema que se presenta es, y lamentablemente ha sido así, la energía política. Y es por eso que muchos países están tratando de, independizarse energéticamente a través de renovables, pero trata el dilema de que lamentablemente necesitas mover vehículos, necesitas mover plantas, y tu industrialización depende en parte de esa energía relativamente económica, que es el caso del petróleo y del gas. Sí. ¿Hay algún otro sector fuera del energético, Osvaldo Felizola, quien nos acompaña, que ya esté registrando algún impacto producto de la guerra o no? ¿Nos concentramos en hidrocarburos? De este momento específicamente hidrocarburos, que es el producto que principalmente produce Irán. Recordemos que Irán exporta crudo a través de barcos a la India y a China, y también lo tiene a través de unos, caminos verdes que lo hace a través de la ruta de la seda y el collar de perlas directamente a China. Lo que se esperaría ver es probablemente un aumento de los costos dentro de China, que podría repercutir en los costos de exportación y en los montos de los productos chinos, pero eso sería si esta guerra se prolongara por mucho tiempo. Claro. Lo pregunto porque cuando comenzó la guerra en Ucrania, producto de la invasión rusa, subieron de inmediato, sí, tuvo un impacto en los hidrocarburos, pero sobre todo los cereales en el mundo, siendo que allí están, son dos países que son graneros para el planeta. Fíjate, Osvaldo, que ayer leía en un portal europeo que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son los dos únicos países que son capaces de aumentar la producción de manera inmediata en caso de ser necesario. Yo te quiero preguntar desde dos dimensiones, entendiendo que una es la tuya y la otra no lo es tanto, pero económicamente sí, serían ellos los grandes beneficiados en este conflicto en caso de escalar, pero luego geopolíticamente, porque por ejemplo Emiratos Árabes tiene bases militares con Egipto y con Estados Unidos, son 8 bases militares entre los tres con hasta 50,000 soldados, pues una Arabia Saudita que ha sido enemiga declarada de Irán. Entonces, económica y geopolíticamente, ¿cómo ves a estos dos actores, por ahora pasivos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes? No son pasivos, ya están tomando cartas en el asunto, están aumentando producción, por eso que el precio no se dispara a 80, $90, $50, porque están aumentando producción. Claro, tienen esa flexibilidad porque, claro, con los recortes de lo que había prometido la OPEP para mantener el precio del petróleo, tienen capacidad ociosa. Irónicamente, Venezuela la tendría también en otro contexto situacional. Pero en el caso que está pasando, en este caso que ellos tienen la oportunidad, por eso que se dice que esta situación está viniendo como anillo al dedo a Arabia Saudita para poder ocupar los mercados que llaman en Irán, dígase con China, dígase con la India, no es por nada, esto es el negocio. Sí, lamentablemente aquí los recursos económicos, si tienes la capacidad para producir cuando tu competidor está en un momento complicado, tienes que aprovecharlo. La OPEP o la OPEP Plus o la OPEP más, ¿entiendes que próximamente anuncien un aumento de la producción a los países que puedan hacerlo? Muy probablemente van a tratar de hacerlo porque está el tema de que con estos precios del petróleo tan altos se hace muy complicado poder aumentar, recibir cantidad de dinero, entendiendo que en el contexto actual, si llegase a caer Irán o que la producción de Irán caiga, es una oportunidad para ocupar espacios por el caso de Irán. La economía mundial necesita precios de petróleo relativamente económicos para poder salir de la crisis que estamos viviendo ahorita. Recordemos que entre las políticas del presidente Donald Trump y la situación que se está presentando en China y la guerra de aranceles, hay perspectivas de que este año sea un año recesivo en el mundo. Entonces, mientras más económico sea el precio del petróleo, más fácil será salir de esta situación. Entonces, esas son unas posiciones que tiene la OPEP Plus. También está el tema de que en la OPEP Plus se encuentra Rusia, que está por el tema de las sanciones por lo de Ucrania, está vendiendo crudo a través de caminos verdes, por decir una forma elegante. Entonces, mientras más caro pueda vender, es decir, mientras mayor cantidad de crudo pueda vender por esas vías, mejor para su situación económica. Es Osvaldo Felizola, nuestro invitado, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA.
Osvaldo, el vínculo entre el precio del crudo y la inflación en el planeta, ¿cuál es? Digamos, ni siquiera nos vayamos al pronóstico iraquí de 200 o 300 dólares, pero un leve, un sensible incremento en el precio del petróleo hace que en el planeta ocurra ¿qué? Pues se habla que si el barril de petróleo llega a unos $90 por promedio, pues la inflación en Estados Unidos llegaría al 5%, es decir, la mundial aproximadamente ganaría 1 y 1,5% de inflación solamente por el hecho de la energía. Y eso y el tema es que inclusive que estamos hablando de que no todos los países reciben el golpe de la misma forma, porque un país desarrollado que la energía es importante, pero no es el principal factor de costos dentro del país, no repercute igual que por ejemplo en un país más pobre o más complicado económicamente, que sí depende aún más de la energía. Entonces, cuando estos golpes se lo da mucho más duro, la inflación va a ser más grande. Y ahí uno vuelve otra vez a la geopolítica. Algo que a Trump no le gustaría es que los precios, por ejemplo, del combustible, de la gasolina, subieran en los Estados Unidos. Ahora, tiene dos opciones. Tiene una, intervenir en el conflicto y tratar de llamar a la sensatez y bajar la presión. O dos, hacerse de sus propias reservas. ¿Cuál crees que es el camino? Bueno, ya no necesita las reservas. Recordemos que Estados Unidos ahora es un país productor de petróleo. Cierto. Entonces ya más bien esto también viene a ellos como un anillo al dedo. Entonces esto es buenísimo porque aumenta las ganancias en los pozos que se encuentran, de fracking, esto de fraccionamiento hidráulico. Sí. Entonces aumenta el Producto Interno Bruto de las zonas petroleras, dígase Texas, que es un estado rojo, y toda la zona de Oklahoma, y toda la zona petrolera norteamericana y Alaska. Entonces más bien le cae como anillo al dedo. Si realmente si fuese por el caso de Donald Trump en la industria petrolera norteamericana, desearía que esta se extendiera lo más posible para mantener unos precios del petróleo relativamente altos. Osvaldo, que justamente lo quiere evitar Arabia Saudita, que con precios más bajos hace inviable el mercado americano. Osvaldo, y todo esto que ocurre en el planeta, ¿de qué manera impacta a Venezuela? Leíamos hoy, por ejemplo, es un trabajo que ha publicado Petroguía, que incluso el informe de junio de 2025 de la OPEP habla de contradicciones. Por una parte, las cifras que Venezuela otorga a través de el Ministerio de Crudo y de Hidrocarburos, y luego por otra parte tienen lo que llaman las fuentes secundarias. Las cifras del Ministerio de Hidrocarburos hablan de un alza de 15,000 barriles por día, mientras que estas cifras secundarias hablan de una caída de 32,000 barriles. ¿Este conflicto qué impacto puede tener en nuestro país? Bueno, entendiendo que la diferencia entre las dos cifras es más que todo por el hecho de que PDVSA contabiliza lo que se llama condensados de crudo como parte de la producción de crudo venezolano, lo cual históricamente no lo hemos hecho. Okay. Es una cuestión que se está haciendo relativamente de relativa decisión reciente. Por eso es que es mejor utilizar fuentes secundarias, que al fin y al cabo como el número más viable. Aquí lo que estamos viendo es que de continuarse con la situación que se está presentando en Irak, no sé cómo en Irán, no sé cómo llamarlo de una forma, pues todavía es un evento en desarrollo. Sí. Es una buena noticia para el crudo venezolano porque se puede vender a un mejor precio. Claro. Y de paso te sacas un competidor importante que es el crudo iraní. También está el tema de que la industria petrolera venezolana estaba aprovechando mucho de los canales que utiliza Irán para llevar crudo a Asia. Recordemos que el crudo venezolano es un crudo difícil de procesar por refinerías que no estén asiáticas, entonces hay que mezclarlo con el crudo iraní o con crudos de otras procedencias para poder procesarlo. Entonces más bien se ve como interesante una oportunidad. Claro. Que para poder vender nuestro crudo. Recordemos que el tema del crudo venezolano y por el tema de la licencia de la licencia de Chevron se nos está cerrando los espacios. Entonces perder un competidor en un mercado donde no está sancionado el crudo venezolano es como una oportunidad que no deberíamos dejar pasar. Claro. Aunque suene cruel decirlo con nosotros. Sí, lógico. Sí, estamos hablando concretamente del negocio del petróleo. Gracias, Osvaldo, por este tiempo. Gracias, Romano. Un gusto. Disculpen no estar con ustedes hoy. Por favor, entendemos perfectamente. Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Estaba leyendo ayer, cuando preparaba esta conversación, que los precios más altos del crudo en la historia, el Brent, llegó el 11 de julio de 2008 a 147,27 y el WTI también en julio, pero el 3 de julio de 2008, mismo año, 145,31. Está ahora, repito, en 72,82 y 71,25 respectivamente, es decir, la mitad. Pero ¿qué ocurrió en 2008? También lo estaba revisando, eran unos precios disparados por una altísima demanda en ese momento, pero había caído en un estancamiento la producción mundial. Era la realidad para ese año 2008 muy distinta a la que tenemos el día de hoy, en pleno conflicto, no solamente en Irán, Israel, también en Ucrania, que tuvo su impacto además también en los cereales. Son las 7:26 de la mañana. Permítame, por favor, compartir algunos mensajes publicitarios.